Buenas tardes. Damos comienzo a las terceras jornadas de patrimonio. En las primeras hablamos de los pozos de hielo, la ermita, el yacimiento y el Cristo. En las segundas nos llevaron a los puentes, la parroquia, repetimos el Cristo y el yacimiento. Y en estas terceras hablaremos casi de lo mismo, pero añadiremos los pergaminos que hoy nos traen a esta charla y el patrimonio inmaterial, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Los chicos del cole han preparado para mañana en la plaza muchos trabajos. También añadiremos unos talleres en los que las chicas de las danzas que puedan nos enseñarán a bailar la jota, la que bailábamos siempre al terminar la salve. En todas nuestras jornadas ha habido un componente común, nuestro Cristo. No nos olvidamos de él. El Ayuntamiento y los amigos del Cristo andamos detrás de mantenerlo en pie, con mucha ayuda de Príncipe de Viana. Ojalá enseguida tengamos que pedir pronto vuestra colaboración. Tenemos que agradecer a todas estas personas que han colaborado, al Colegio Virgen del Soto, a las asociaciones de Caparroso, a los gigantes, a la banda, a las charangas, a los danzaris, a los arqueólogos de trama, a algunos de nuestros chicos arqueólogos que hicieron sus ponencias aquí, a Itchiber, a Joaquín, a Yasmina, al historiador Iñaki Sagredo que nos habló del castillo de Caparroso, a los vecinos de Caparroso que nos han ayudado con sus fotos, a Carlos, a Pachi, a Amaya. Pero todas nuestras jornadas han tenido un componente muy especial. En todas ellas ha habido una persona conocedora de nuestra historia, amante de nuestro pueblo y amigo, Enrique Salvador. Alguien que sin dudarlo y encontrándose a veces un poco pocho, siempre estaba dispuesto a colaborar. Recuerdo su dime cada vez que le llamaba, porque su pueblo era su pasión. Hablando el otro día con nuestra oradora, con Mercedes, que ahora la presentaremos, le contaba como las últimas veces en que yo vi a Enrique estaba muy ilusionado con los pergaminos y sus transcripciones. Por eso en este momento estaría muy feliz escuchándoos. Y por eso, para llenar este hueco tan grande, aunque somos poquitos, os quiero pedir que demos un aplauso muy gordo, por favor. Y ahora sí, ahora os presento a Mercedes, que desde que la llamé el otro día me tiene encandilada con todo lo que tiene que contarnos y la pasión que le puso. Mercedes nació en Pamplona en 1958, es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Historia y especialista en Archivística por la UNED y la Fundación Carlos de Amberes. En su memoria de licenciatura estudió la documentación judicial de la Corte de Navarra y hace 3 décadas que trabaja en técnico superior en Archivística, por eso la conocemos, especialmente en una empresa Citrum SL, en el Archivo General de Navarra, y ha participado en la catalogación de los servicios de los procesos de los tribunales reales, en la organización de la selección de los protocolos notariales del mismo y en los fondos del archivo administrativo de la organización, del inventario del archivo de la Catedral de Pamplona. Ha llevado a cabo la organización y inscripción del Fondo Rena y ha dado lugar a la edición del inventario de la documentación de Juan Rena, en colaboración con Félix Segura. Ha publicado otros trabajos sobre este personaje y sobre archivos municipales como el de Corella y parroquiales, en la Merindad de Estella, así como otros realizados en colaboración. Pero a mí me llega de manos del alcalde. ¿Dónde estás? Ven, que nos contará por qué la necesitamos en su día. Aquí, cuéntale. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a esa persona anónima que nos ha facilitado estos documentos, y sencillamente fue que, bueno, pues un día pues me comentó que tenía unos documentos antiguos en pergamino que se refería pues a temas de Caparroso y tal, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vimos un poco, lo poco que se podía traducir, porque claro, eso para los especialistas, los que traducen esto, pues se veían cosas del puente y bueno, sí que veíamos documentos que había pergaminos en el ayuntamiento que también ponían reflejadas cosas del puente de Caparroso y cosas parecidas, pero bueno, la cuestión es que comentamos con los del archivo, ¿no? Que lo que teníamos, y nos aconsejaron el estiramiento de los documentos e incluso la traducción. Claro, es una cosa que, bueno, pues a ver, tener unos documentos sin saber tampoco lo que dicen, pues bueno, pues, entonces nos pusimos a hablar con ellos en contacto, se hizo la presentación de los documentos allá en Pamplona, nos dijeron pues en este caso concreto Fechamli, lo tenemos que está en el Cristo, digamos,
y que eran importantes y tal. Entonces aún nos animó un poco más a buscar la traducción. Bueno, pues ya se mandaron a traducir y en ese momento pues vino Mercedes a traérnoslos. Bueno, pues allá estábamos en la oficina y bueno, empezó a hablarme del puente de Caparroso, de la historia que teníamos, de todo. Bueno, que te quedas con la boca abierta, como yo creo que nos quedaremos todos ahora cuando quiera explicar. Y sin más, pues eso, que tenemos una joya, que el pueblo es una joya en sí, que somos históricos, que descendemos de muy atrás, que tenemos cosas importantes y muchas veces ni las sabemos. Pues bueno, algunos explicarán Mercedes y a ver si se nos queda algo. Vale. Bueno, lo primero que quiero hacer... ¿No se oye? ¿No? Ahí. Bueno, muchas cosas, ordenador, apuntes... Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias primero al Ayuntamiento de Caparroso, que ha permitido a la empresa Scriptum transcribir estos 12 documentos medievales. Y la suerte que he tenido yo en poderlo hacerlos, porque es lo que me ha servido para conocer mucho más pues Caparroso y su origen histórico, sobre todo del siglo XIV y del siglo XV. Entonces, en este rato que vamos a pasar juntos, voy a tratar de explicar 3 cosas referidas a los 12 documentos del Ayuntamiento de Caparroso, que han sido restaurados y transcritos y cuyas reproducciones podemos contemplar junto a todos nosotros en la entrada, que lo han hecho muy bonito con cartón pluma, con lo cual se queda muy claro cómo es el documento y su transcripción, lo que dice. Estas 3 cosas de las que voy a hablar van a ser, primero, el proceso de restauración material de los documentos, que es interesante y que me permito, es que si alguien tiene mucho interés en ver cómo funciona la restauración en el laboratorio del Archivo General de Navarra, pues que me puede decir y solicitamos un permiso para verlo cómo funcionan y cómo hacen la restauración de documentos. Luego voy a hablar del entorno de los documentos, es decir, la villa de Caparroso en la Edad Media y concretamente en los siglos XIV y XV, porque los documentos son de 1355 hasta 1512. Y después voy a intentar describir muy poco a poco cada uno de los documentos, más los originales que las copias. Sí que indicaré cuáles son copias y cuáles son originales, pero para que tengáis conocimiento de lo que dice ese documento. Entonces, en el proceso de restauración, este es el índice que os he hablado más o menos, en el proceso de restauración material de los documentos, lo primero que se hace cuando unos documentos en pergamino llegan al archivo, se hace una ficha de identificación. El archivo le da un número a todo el bloque de documentos y pone la fecha inicial y la fecha final. Esa es la ficha que se suele rellenar, no se ve muy bien porque la fotografía era una fotocopia y no era muy buena, pero yo os lo voy a ir contando. El segundo paso que se hace es identificar los documentos. Las fechas de los documentos de Caparroso son de 1355 a 1512. Son documentos donados, se anota que son documentos donados, el soporte que tienen es en pergamino, su procedencia es de una donación y la propiedad en ese momento del Ayuntamiento de Caparroso. El siguiente paso es el estado de conservación. ¿Cómo están esos documentos que llegan al archivo? Pues las encargadas del departamento hacen un análisis y una valoración del estado de conservación en el que se encuentran. Entonces, ellos lo primero que ven es el soporte, el pergamino. Y os voy a poner cómo llegan al archivo. He cogido 3 ejemplos, 3 documentos. Estas 3 fotografías se van a repetir en todo el proceso de restauración. Entonces, lo primero que se hace es esa valoración, ese análisis, esa valoración, y entonces se ven si el soporte tiene pérdidas, es decir, si tiene perforaciones, quemaduras, si se ha roto y tienen desgarros, cortes, grietas, si están deformados porque tienen pliegues, arrugas, si se ha alterado el color porque se ha amarilleado o porque se ha decolorado. Y luego lo que se hace es ver las causas,
para poder actuar sobre las causas hay que conocerlas. Entonces se ve si se han estropeado por la manipulación, por el propio formato del documento, si es papel, si es pergamino, se deforma más, si ha habido mucha humedad y ha perjudicado al documento, o si las altas temperaturas también lo han perjudicado o le han favorecido. También la iluminación, ya sabéis que cuando el sol quema el color o apaga los colores, entonces también si eso influye. Y también si ha habido agentes externos, pues como hongos producidos por la humedad y la oscuridad, que es cuando se crean, si hay suciedad, si hay parches, si estaba rajado el documento y han puesto una cinta adhesiva, entonces todo eso hay que cambiarlo. Estos tres son los documentos. El primero es una provisión real sobre el puente de Caparroso, que llegó dobladito doblado a modo de carta, como me ha dicho una de las personas que estaba aquí. El siguiente es un privilegio real de Francisco Fego, el del hilo verde. Seguiréis en la fotografía, os seguirá la fotografía por el hilo verde. Y luego el otro que he elegido, que está doblado en vertical, es un privilegio de Fernando el Católico en el año 1512. Las operarias de restauración lo primero que hacen es estirarlo para valorar, y lo estiran colocando unas pesas, porque claro, como están doblados, se vuelven otra vez a doblar. Y lo mismo, el 1, el 2, fíjense en los hilos verdes, como el documento tiene la plica de los hilos verdes de seda, colgaba el sello. Esos hilos verdes indican que el documento es muy importante, que es un privilegio real, que es un documento dado por los reyes. Y el número 3 es el de Fernando el Católico, que ha perdido ese hilo, pero conserva la plica y los dos agujeritos donde pasa el hilo. El primer proceso es limpiar mecánicamente el documento, y para ello se utilizan gomas de borrar. Gomas de borrar de distinta dureza, y se aplican en la zona de la primera fotografía, es la zona del reverso del documento, y donde se escribe es la zona del derecho o el recto, y vemos como la goma es más fina y van limpiando. El siguiente paso es, los pergaminos son piel, es como nuestra piel, entonces cuando están secos es cuando están así doblados y resecos. Entonces lo primero que hay que hacer es como una piel, hidratarlo, y para ello se mete en esa cámara de humectación que suministra un vapor frío que consigue que el documento, como la piel, se vuelva flexible. Cuando no nos damos crema, vamos a ver que se nos queda la piel rígida, ¿no? Notamos, pues lo mismo el pergamino, le pasa lo mismo porque es piel de animal, pero le ocurre lo mismo. Claro, ese vapor frío le ha producido humedad suficiente para que sea flexible, y entonces hay que estabilizarlo, y para ello se coloca, y es la segunda fotografía, se coloca bien estirado, que sea el documento lo que ocupa, y se coloca con unos plásticos negros, se coloca en una mesa de succión, y esa mesa de succión lo que hace es chupar el agua que le queda al documento y lo deja estabilizado. Y por último se coloca el documento entre papeles secantes y sobre tablones e incluso con pesas para alisarlo. Pues eso es lo que han tenido los documentos de Caparroso. Y el resultado, como ven desde el principio, que estaban en cuadraditos, llegan a estar los tres de esta manera. Y así es como se meten en carpetas, se signaturizan, se digitalizan, y así es como están conservados en el ayuntamiento, en el archivo municipal de Caparroso. El segundo punto que voy a hablarles es el entorno de los documentos en la villa de Caparroso en la Edad Media, y más concretamente entre el siglo XIV y el siglo XV. Es a modo de pincelada, porque todos ustedes saben mucho más que yo de Caparroso. Entonces yo les voy a ir hablando primero de los orígenes de Caparroso. El primer documento que sabemos que Caparroso existe es en el fuero de Caparroso de 1102. Y
existía como villa, pero eso no quiere decir que no tenemos conocimiento, pero no quiere decir que no se conociera o que no existiera antes. Entonces es posible que en el siglo IX fuera ya una fortaleza defensiva del distrito musulmán de Tudela, ciudad que fue fundada en el año 800, frente a todos los territorios cristianos del reino de Pamplona. El puesto más avanzado de los territorios cristianos era Ujue. Ustedes conocen muy bien, saben dónde está Ujue y dónde está Caparroso. ¿Cuándo fue reconquistado Caparroso y fue reconquistado por los cristianos? Pues la noticia que tenemos es el año 915, en el que Sancho Garcés I venció en las Bardenas a ver si lo digo bien, a Abdalá ben Muhammad, el caudillo de los Banu Qasi de Tudela. Y como lo venció en las Bardenas, tuvo que entregar Falces y Caparroso al rey de Pamplona. En teoría, la Bardena también pasaba a estar controlada por el rey de Pamplona tras esta batalla o esta ganancia del año 915. Y la aprovechaban sobre todo en la Bardena todos los rebaños transhumantes de los valles del Pirineo. Pero prácticamente era una tierra de nadie durante los siglos X y XI, hasta que los cristianos se asientan en los bordes inferiores, como es Arguedas en el año 1084. Y en esa coyuntura, Caparroso se convierte en una fortaleza de frontera y que tiene dos objetivos. Uno, que defiende el dominio cristiano sobre las Bardenas y protege a los pastores transhumantes, y después protege cualquier intento y ataque musulmán hacia el norte. El segundo punto, y es un ejemplo de la importancia como el primer elemento de la historia de Caparroso, y es que es una villa de fronteras. Una villa de fronteras y que es un momento que es un ejemplo de que los reyes cristianos dan un fuero y no solamente es Caparroso, sino que los reyes empiezan a dar fueros en el año 1076 hasta 1134. ¿El objetivo cuál es de estos fueros? Proteger la desembocadura del Aragón, que era el mayor boquete fronterizo para la entrada de los musulmanes. Los reyes de Aragón y de Pamplona habían reiniciado la reconquista y antes de pasar al ataque lo que hacen es confirmar con fueros unas localidades. En el año 1092 otorgan a Arguedas su fuero, en el año 1102 a Caparroso, en 1110 a Funes. Entre los privilegios que concede este fuero a los habitantes de Caparroso son tener jurisdicción propia. ¿Qué quiere decir esto? Que los vecinos fueran juzgados por sus propios jueces. Esto les suponía tener una serie de ventajas. Otro de los privilegios eran las exenciones económicas y fiscales. Es decir, que, por ejemplo, tenían la libre utilización del río Cidacos, que dará muchos pleitos en la primera mitad del siglo XIV con Olite y Tafalla. Y por tercer privilegio así notable es la exención de las obligaciones militares. Los vecinos de Caparroso se les eximía de la hueste real, es decir, si había una expedición de guerra fuera del reino, ellos no tenían que ir, porque ya tenían su trabajo en la frontera, por eso es una villa de frontera. Pero si convocaban porque se invadía el reino, entonces sí que tenían la obligación de acudir, pero el rey, ellos llevaban alimentos hasta 3 días, y a partir del 4.º día los habitantes de Caparroso que iban a la contienda, tanto su salario como sus alimentos los pagaba el rey. El segundo elemento, primero, villa fronteriza. El segundo elemento que es de tipo geoestratégico, es lo que va a dar la importancia decisiva a Caparroso como villa, y es que se configura un eje que va de Pamplona a Tudela como una columna vertebral, lo ven en el dibujo o en el mapa, de Pamplona hasta Tudela, y es una columna vertebral del reino.
Los reyes navarros del siglo XII reforzaron este eje de Pamplona a Tudela, que es cuando Tudela en 1134 es definitivamente conquistada y forma parte del reino de Pamplona. Entonces se pueden permitir hacer ese camino que va desde Tudela hasta Pamplona o de Pamplona a Tudela. Para eso, ¿qué hacen? Conceden más fueros los reyes y hacen para reforzar ese camino, esa columna vertebral. Entonces en 1145 dan un fuero a Olite y en 1191 a Valtierra. ¿Esto qué conlleva? Que tienen que cruzar 3 ríos por lo menos, de Pamplona hasta Tudela, y los reyes construyen 3 puentes importantes. Uno, el de Tafalla sobre el río Cidacos, otro, el de Caparroso sobre el río Aragón y otro, el de Tudela sobre el río Ebro. Los reyes tienen que mantener en pie y transitable estos 3 puentes y será uno de los objetivos más importantes de la monarquía. Se gastarán su dinero y también gravarán impuestos. El tercer elemento fundamental para entender la historia de Caparroso, hemos dicho primero que era la villa fronteriza, segundo el eje Pamplona-Tudela, el tercero es la explotación de las bardenas. Las bardenas pertenecían a la corona y los pueblos vecinos fueron adquiriendo el derecho a gozar de los pastos, de la leña, del carbón, unos por fuero, como son Roncal en el 822, o Arguedas en 1092, o Tudela en 1119, y otros por costumbre, que era reconocida o sancionada posteriormente por privilegios del monarca. Así ocurrió con Caparroso, y otros en el siglo XV, como Castillo, La Oliva, Villafranca, Mélida, Cadreita. Probablemente Caparroso aprovechó, que luego veremos en un documento, aprovechó la confirmación genérica de sus privilegios de 1472 cuando volvió el patrimonio de Caparroso a la corona. Luego lo explicaré, que es un documento que tenemos en la colección esta de los 12 documentos, y para considerar que también legalizaba el disfrute de las bardenas. Pero justo hoy a la mañana mi curiosidad me ha picado y en el archivo general he dicho, voy a ver en la base de datos si tengo un documento que hable de las bardenas, si hay documentos en el archivo que hablen de las bardenas y de Caparroso. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que me he encontrado una copia notarial de un documento de una concesión, de un privilegio de la princesa Leonor, que concede a Caparroso el derecho a coger leña, caza, fustas de las bardenas reales. Y esto es el año 1472. Estoy dando una primicia de ese documento, porque luego está el documento original de Carlos V que inserta, es decir, mete en ese documento este privilegio de 1472 de la princesa Leonor, que ya hablaré con Aquilino por si quiere que se lo transcriba y tenga constancia de el tema de Caparroso con las bardenas. Esto nos lleva a ver cómo Caparroso, por esas 3 condiciones que hemos dicho, villa fronteriza, estar en el eje y tener un puente importante, y tener la explotación y el aprovechamiento de las bardenas, como Caparroso es un potente señorío de la corona entre el siglo XII y 1355. El rey era el señor de Caparroso y, como cualquier señor feudal, a sus habitantes le tenían que entregar todas las pechas, es decir, ciertas cantidades de dinero en especie o en dinero o en especie como pago de sus casas y de las tierras que disfrutaban, pertenecían al rey. Entonces, poco menos que tenían esa pecha que tenían que pagar anual. Tenían que hacer unas jornadas al señor feudal de trabajo personal y tenían que cultivar sus campos, no solo para ellos, o sea, cultivaban parte del campo y que daban al señor, en este caso al rey, y parte para ellos. Y también tenían que reservar para sí y para arreglar el castillo del señor y todas sus propiedades.
Asimismo, pagaban las rentas por los alquileres de bienes y monopolios. He tenido la suerte de contemplar de cerca cómo mi mujer ha ido trabajando toda esta presentación. Pues ustedes van a tener, yo he tenido la suerte de contemplar eso, ustedes van a tener la desgracia de, en vez de la titular, tener un sobrero, que siempre se sabe que en una corrida de toros un sobrero siempre es peor. Pero bueno, de alguna forma vamos a remediar el asunto y vamos a tratar de continuar la explicación. Y vamos viendo los hitos más importantes de Caparroso en la Edad Media, para desde esas pinceladas entender qué son o qué significan los 12 documentos. Y en concreto Mercedes estaba explicando que Caparroso se constituye en un potente señorío de la corona, es decir, un señorío que rendía mucho, bien por las pechas, por el trabajo personal, por las rentas o alquileres. La principal cosa que el monarca, la principal industria que el monarca tenía en Caparroso era el molino, que le rendía más que lo que pagaba el conjunto del pueblo en pecha. También le rendían las multas por delitos, etc. Pero en total, en 1280, por ejemplo, tenemos una foto fija y sabemos que Caparroso pagaba 1.320 sueldos, pero la cantidad más importante la pagaba en especie, pagaba casi 2.400 robos de cereal. Es decir, para que nos hagamos una idea, el robo era una medida de capacidad que tenía 28 litros, pero que si lo llenábamos de trigo, eso pesaba 22 kilos. Si lo llenábamos de cebada, el robo pesa 18 kilos. Si lo llenamos de avena, el robo pesa 16 kilos. Total, que Caparroso proporcionaba a la corona pues más de 700 sacos. Los más los más veteranos de esta sala recordarán perfectamente que un saco normal tenía 3 robos, es decir, el trigo 66 kilos. Entonces Caparroso allá en el siglo XIII proporcionaba casi 27.000 kilos de trigo, 400 sacos de trigo y más de 21.000 kilos de cebada, es decir, más de 320 sacos de cebada. Y luego parte se consumía aquí, el rey lo gastaba aquí, pero parte también se iba a almacenamiento a los grandes almacenes del rey. Por ejemplo, hay cuentas en las que se especifica cuánto se pagó por trasladar tantos robos de cebada desde Caparroso hasta el depósito de Tiebas, el castillo de Tiebas, que vemos en ruinas cuando vamos en la autopista y venimos de Caparroso a Pamplona. Pues ahí, por ejemplo, había almacenes reales y ahí va parte de la cosecha de Caparroso. Es decir, la historia nos interpela en los recorridos cotidianos que nosotros hacemos. Otra cosa es que atendamos o no a esa interpelación. El rey tenía un castillo, los molinos. Claro, no solamente sacaba dinero, también tenía gastos de conservación, gastos de almacenaje, etc. Bien. Lo que ocurre a mediados del siglo XIV es que el rey comienza a dar el señorío de Caparroso a nobles. Precisamente el primer documento cronológico de los que se han transcrito es uno de 1355, en que el rey da el señorío de Caparroso a un criado suyo, al que era su criado trinchante, es decir, el que le cortaba los alimentos delante del rey, y no solamente se los cortaba, sino también probaba, no sea que el alimento estuviera envenenado, y hacía una prueba, y cuando el rey comprobaba que a otro no le había hecho daño, entonces comía el pollo o el filete o la pata que le habían puesto. Bien, pues esa persona, que es un francés, Guillén de Baucelloux, recibió el señorío de Caparroso. Luego después hubo otro que era el armero del rey, Juan de Enoxerrues. Luego después Carlos III lo dio el señorío de Caparroso a un hijo bastardo suyo, Godofre, conde de Cortes. Pero la concesión más importante fue en 1447, cuando el rey dio todas las rentas y el señorío de Caparroso lo dio al vizconde de Narbona,
para pagar la dote de su abuela, que era una hermanastra, una hermana bastarda de Carlos III. Bien, esa fue la donación más importante. ¿Por qué? Porque poco después de eso el reino entró en guerra civil. Y claro, en una guerra civil, ¿qué ocurre? Pues que lo que hace uno está mal para otro, y lo que hace el otro está mal para uno. Como el señorío de Caparroso lo había dado el príncipe de Viana, todos los vecinos de Caparroso, ¿por quién suspiraban? Por el enemigo del príncipe de Viana, por el rey Juan II, y por su hija, la hermana del príncipe de Viana, Leonor, que heredó los derechos de su padre. Es decir, que esta concesión de 1447 marcó el rechazo de Caparroso al príncipe de Viana, porque les había indicado un señor feudal, y marcó la identificación de Caparroso con Juan II y con los agramonteses. Y eso explica la vuelta de Caparroso al señorío de la corona. Primero, en 1450, Juan II, o en 1451, da un privilegio para devolver Caparroso a la corona, pero ese privilegio, que es otro de los documentos transcritos, no sirvió de nada. Es decir, fue un brindis al sol, porque Caparroso siguió en manos de los beamonteses hasta 1472, que entonces sí que se produjo, y ya vamos a ver por qué, la vuelta de Caparroso a la corona, el privilegio de incorporación a la corona que da a la princesa Leonor, y que es un documento fundamental porque luego después hasta 4 reyes y regentes lo vuelven a ratificar y confirmar. La princesa Magdalena, que es la nuera de Leonor, el rey Francisco Febó, el rey Juan III y Catalina es hermana de Francisco Febó, y luego Fernando el Católico. Bien, vamos a entrar ya a ver los documentos. Y para ver los documentos, pues bueno, podemos hacer muchas clasificaciones de los documentos. ¿Un documento qué es? Pues es un testimonio escrito que tiene fundamentalmente 3 cosas. Un soporte, antes nos ha enseñado Mercedes los pergaminos en los que están los documentos. Es decir, un documento tiene un soporte, un pergamino, un papel, ahora unos cuantos bits en el ordenador, un soporte. Pero luego después tiene que tener un texto que nos hable de algo. Y luego además tiene que tener una forma. Porque para que un documento, si nosotros vamos al banco y queremos sacar dinero, ¿qué tenemos que poner? La firma. Es decir, tenemos que rellenar un papelico y darle una forma. Porque si no, el banco no nos da dinero. O meter una clave cuando vamos al cajero automático. Es decir, un documento tiene un soporte, un contenido y una forma. Y los documentos pues pueden ser documentos dispositivos, pueden ser documentos probatorios, pueden ser originales, copias, etc. Pero no nos vamos a detener mucho en este asunto y vamos al grano. Los 12 documentos que se han transcrito y que se han restaurado, pues en ellos hay un documento privado, que es un documento de 1394, que se conserva en un original, que es una carta de pago y una obligación, y 11 documentos públicos, emanados casi todos ellos de los reyes de Navarra. Ahora, unos serán originales, otros serán confirmaciones, otros serán copias, en fin. En todo documento, la verdad es que esto es un tanto complicado y un poco técnico. En todo documento dispositivo siempre hay un protocolo, un inicio en el que dice quién lo da, qué títulos tienes. Luego después viene el texto, lo que llamaríamos vulgarmente el chichi del documento, donde te dice qué cosas se hacen o se dicen, y luego después tiene el escatocolo, donde se pone la fecha, la firma, el lugar, el sello, etc. Así, diplomática, esto son rudimentos de diplomática, pero bueno, este es un panorama general del contenido de los documentos. Es decir, los 12 documentos tienen 5 temas.
Primero, la concesión de la villa a la nobleza, es el documento del francés de 1355. Luego, el grupo más importante son 6 documentos que nos hablan del retorno de la villa a la corona. En 1451, en 1472 y todas las confirmaciones de 1472 hasta 1512. Es decir, que de los 12 documentos, uno nos habla de la enajenación de Caparroso a la nobleza, 6 nos hablan de la vuelta a la corona. Luego después hay 2 documentos que hablan de la reconstrucción del puente, otro que nos habla de una cuestión de cobro de impuestos y otro es ese documento particular de obligaciones entre personas. Bien, vamos con este documento privado. Este es el más extraño o el más raro de los documentos, porque es un documento privado entre 2 personas. Es una carta de pago. Es decir, en concreto, 2 personas, Pedro Cazador y Pascual Don Juan, vecinos de Caparroso, es una carta en la que reconocen que han recibido 43 florines de oro del Reino de Aragón y reconocen que los han recibido de Martínez Carretero y Sancha Gracia, su mujer, por un préstamo. Es decir, esto es un documento de condonación o de terminación de un préstamo. Es decir, los Pedro del Cazador y Pascual Don Joan reconocen que han recibido 43 florines. ¿Qué eran los florines? Pues era una moneda de oro. Es decir, es un préstamo muy importante, 43 monedas de oro, o su equivalente. Cada florín era lo mismo que 30 monedas de plata. O sea, eso nos da una idea, y el nombre de florín viene de que se acuñó por primera vez en Florencia. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de florines aragoneses. Y uno dice, hombre, si estamos en Navarra, pues es muy fácil. En esa época, los cambistas de moneda aceptaban cualquier moneda, siempre y cuando la moneda en cuestión tuviera las cantidades de oro o de plata que decía tener. Es decir, que en Navarra daba lo mismo jugar con monedas navarras o con monedas aragonesas, con tal de que la moneda tuviera el oro o la plata respectiva. Bien, si os fijáis, este documento tiene unas rayas, se ven unas rayas en forma de V, ¿no? Pues eso indica que se ha pagado la deuda, que nadie puede venir con este documento y decir, vuelvo a pagarme otra vez porque no me ha pagado. La existencia de esas raspaduras son vulgarmente rajas, es decir, que se hacen exprofeso. Es decir, eso es un documento que ya está pagado. Ya nadie puede reclamar más dinero por este documento. Bien, documentos, ya los documentos públicos. El primer documento público es la concesión de todas las rentas de Caparroso a este criado francés de Carlos II. Carlos II era un rey que había nacido en Francia, que era hijo de príncipes franceses y que buena parte de su vida la pasó en Francia intentando adueñarse de la corona de Francia. Pues bien, por eso explica que tuviera no solamente servidores navarros, sino también servidores franceses. Y en concreto, el criado trinchante, el que comía y trinchaba los alimentos antes del rey, es un francés, Guillén de Baucelliu, y después de décadas el rey está muy agradecido a lo que ha hecho y le da las rentas que recibe en Caparroso. Y se lo da con carácter perpetuo, para él y para sus sucesores. Y le da, y lo detalla muy bien, 162 libras, y dice, esas 162 libras te vendrán de 150 caíces de trigo, es decir, 600 robos, que a 10 sueldos valen tanto. Tantos
caíces de cebada a 5 sueldos, porque la cebada siempre valía la mitad del trigo, tanto, y sumas más una vez, y lo que hace el rey es asegurarle una pensión de 262 libras, que es una muy buena cantidad. Y encima además me dice, bueno, y te concedo el señorío y la jurisdicción simple, es decir, todas las multas por los pequeños delitos que cometan la gente de Caparroso irán a tu bolsillo, hablando así muy coloquialmente. Bien, estos dos documentos que vienen ahora son los documentos del puente de Caparroso. Uno es la provisión de 1428, en la que se cuenta la historia de siempre, lo que va a ser una especie de constante en la vida de Caparroso. Hay un puente muy importante, pero también hay unas riadas muy importantes. Cada cierto tiempo el río Aragón se lleva por delante dos arcos del puente, 3, 4, 1, y hay que reponer ese puente, y eso cuesta dinero. Entonces, en 1428, los reyes Juan II y Blanca dan un documento para pagar las obras fruto de una riada. ¿Y qué hacen? Decir, hombre, nuestro predecesor, Carlos III el Noble, el que construye el Palacio de Olite, en 1420 estableció unos derechos de pontaje precisamente para financiar la restauración del puente. ¿Y en qué consistían esos derechos de pontaje? Pues miren ustedes, cada vez que una persona pase a pie por el puente, pagará 2 dineros. Cada vez que uno pase a caballo, es decir, sea un caballero y venga, pagará no 2 dineros, sino 4. Bien entendido que si viene con criados o si viene con niños, etcétera, lo mismo el labrador, si va con un niño, eso no va a contar. Pero los que pasen el puente por un negocio para trabajar ahí, o 2 o 4. A pie 2, a caballo 4. Y si pasa el rey, pues si pasa el rey, le toca la lotería al puente de Caparroso, porque el rey se compromete a pagar cada vez que pase un florín, es decir, una moneda de oro. ¿Y cuánto era una moneda de oro? Pues pensemos que el florín tenía 30 sueldos, un sueldo tiene 12 dineros, o sea que multipliquen 30 por 12 y sale 360 dineros. O sea que si pasaba una persona de a pie, pagaba 2 dineros. Si pasaba un caballero, pagaba 4. Si pasaba el rey, pagaba 360 dineros. Y no solamente eso, sino que por todo el acompañamiento del rey se pagaba otros 360 dineros, otro florín. Así es que a los de Caparroso le convenía que el rey fuera de Pamplona a Tudela cuantas más veces mejor, a efectos de financiar la restauración. Bien, es verdad que si el rey estaba en Tudela pues, y los organismos de la administración estaban en Pamplona, también muchos correos iban y venían y eso era rentable para el puente. Aquí las cosas claras y el chocolate espeso. Bien, este es el primer documento que es muy interesante, que nos habla de lo que es la vida cotidiana que se repite generación tras generación en Caparroso. Tenemos un puente, pero hay que pagarlo. Y el documento de 1434 es del mismo pelo, es decir, 6 años después, otra riada ha vuelto a tirar 2 arcos del puente y hay que volver a pagarlo. Y la reina Blanca dice, muy bien, se restablece el pontaje de 1428 y 1420. Pero es un documento un poco extraño, porque la reina dice, lo he consultado con mis consejeros, Fray Pedro de Beráiz, arzobispo de Tiro y confesor de la reina, y con el prior de Roncesvalles, y uno dice, ¿y a qué viene que la reina de repente en un documento administrativo meta a 2 dignatarios de la Iglesia? ¿Por qué? Lo normal es que hubiera dicho, he consultado el asunto con el tesorero, con el canciller del reino, etc. ¿Qué hacen 2 clérigos importantes y uno de ellos el confesor citados en este documento?
Pues sencillamente la reina nos está confesando que ha pecado. Sí, porque aparte de restablecer el pontaje, los derechos de paso, establece que durante 28 años la primicia de la parroquia de Caparroso no se destine a lo que se tiene que destinar, sino que se aplique a la reconstrucción del puente. Es decir, la reina es consciente de que ha metido la mano en la caja de la iglesia y por eso invoca a su confesor. Es tanto como decir, ya me he confesado de este pecado y mi confesor me lo permite, y durante 28 años la primicia de Caparroso sirvió también para restaurar el puente. ¿Qué era la primicia? La parroquia, todas las parroquias cobraban tanto a los agricultores como a los ganaderos, como a los artesanos, el diezmo y la primicia. El diezmo era 1/10 parte de la cosecha, o de los corderos nuevos que salían en el paridero cada año. Y la primicia eran los primeros frutos que se recogían, y la primicia era aproximadamente 1/4 parte del diezmo. Pues bien, además del diezmo, es decir, el diezmo era el 10%, la primicia era 1/4 parte más, o sea, un 2,5%. Y ese 2,5% se destinaba, y se ha hablado de la restauración del Cristo, etcétera, tal, pues la primicia era la cantidad que se destinaba a la conservación de la iglesia y al pago de los ornamentos, los retablos, los manteles, las imágenes, etc. Pues eso, por 28 años, en vez de servir para arreglar el tejado de la iglesia o comprar una casulla nueva, para el puente. Bien, y ahora vamos ya con los documentos reales que nos hablan de la vuelta a la corona. Este primer documento de 1451 fue una vuelta ficticia, es decir, Juan II dijo, hace 4 años mi hijo y enemigo, el príncipe de Viana, ha dado Caparroso al vizconde de Cardona. Muy bien, pues yo lo devuelvo a la corona. Lo que pasa es que fue un deseo, una forma de encandilar a los habitantes de Caparroso, pero no tuvo ninguna repercusión. Porque 20 años después estábamos en las mismas. En 1472 es cuando se produce la verdadera reincorporación de Caparroso a la corona. Y esto es lo que relatan estos 3 documentos. El más importante, el que ocupa gran parte del documento, si veis, se ve una línea continua en la parte de arriba, que ocupa más de la mitad del documento. Ese es el primer documento de Leonor. Y luego, en la parte de abajo, hay 2 trocitos pequeños, son 2 confirmaciones. La gente, hoy en día, pues usamos papel, tiramos papel. Un pergamino era una cosa valiosa, y si se podía aprovechar, se aprovechaba. En concreto, en el privilegio de Leonor, normalmente, y lo hemos visto en el anterior, los documentos tenían una plica, una doblez en la parte inferior. De ahí se colgaba una tira, en este caso de pergamino, y sobre ella el sello. Pues bien, ¿qué han hecho aquí? Han abierto esa plica, y en el terreno de la plica hay 2 confirmaciones, una de 1479 y otra de 1486. Mayor ahorro de material no puede haber. Bien, ¿qué ocurre en 1472? Pues la guerra civil fue un fenómeno que se convirtió en crónico en Navarra durante 60 años. En 1472, la princesa Leonor convoca a las cortes aragonesas o las cortes agramontesas reunidas en Olite, y establecen que para reconquistar tres plazas, bueno, muchas plazas, pero para reconquistar diversas plazas del reino que están en manos de los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes?
los que no van conmigo. Pues los beamonteses tenían Santa Clara, Caparroso y Milagro, y pide dinero a las Cortes para pagar un ejército. Y las Cortes le dicen, muy bien, vamos a dar dinero, vamos a votar impuestos, pero si se reconquistan esas 3 posiciones, no va a ser para que tú hagas de ellas lo que quieras, sino para que estén permanentemente unidas a la corona, al patrimonio de la corona. Y ese es el arreglo, es decir, se votan unos impuestos, se paga un ejército, con ese ejército se recuperan esos 3 pueblos y la princesa lo que hace es dar un documento en el cual se compromete a que a partir de entonces nadie bajo ningún concepto dará Caparroso a un señor feudal, sino que siempre será patrimonio de la corona. Y a la vez está ese segundo documento del que ha hablado Mercedes, en el cual concede a los de Caparroso el derecho a la libre explotación de la Bardena. No quiere decir que antes no la explotaran, pero antes tenían que pagar una renta al rey por la explotación de la Bardena. A partir de ese momento, Caparroso no tiene que pagar absolutamente nada por explotar la Bardena, por convertirse en uno de los congozantes de la Bardena. Bien, o sea que las 2 confirmaciones son de 1479 de la princesa Magdalena, que es la nuera de Leonor, nuera viuda, y 1486 es de una nieta de Leonor, de la reina Catalina, de la última reina de Navarra. Bien, pero además de eso, el otro nieto de Leonor, Francisco Febo, también dio una confirmación del privilegio de 1472, y es este. Y aquí se puede ver perfectamente el documento, cómo está doblado al final, para de ese doblez hacer 2 agujeritos y enganchar el hilo de seda verde. Los hilos de seda verde eran típicos de la Cancillería navarra en los grandes documentos de la corona. Lo que ocurre muchas veces es que para llevarse el sello, la gente lo que hace es cortar los hilos y se lleva el sello. Luego después se pierde el sello y se ha perdido todo. Pues esto es lo que ha ocurrido aquí. Es decir, solamente conservamos el hilo de seda verde, no el sello del rey que servía para decir este documento en verdad ha sido expedido, ha sido extendido por la corona. Bien, y por último, bueno, de este documento de 1482 hay 3 copias, y si los veis arriba veréis que tiene 3 documentos que son iguales. ¿Y por qué 3 documentos? ¿Por qué había 3? Pues muy fácil, porque el Ayuntamiento de Caparroso a veces tenía que depositar un documento de estos en un pleito, o tenía que tenerlo frente al tesorero real, que a lo mejor decía, quiero cobrar tal cosa. No. Es decir, era normal que existieran varias copias, porque había que pleitear, había que defender los derechos de la villa. Por eso explica que se hayan conservado 3 documentos, de este de 1482. Y el último de los 6 documentos de vuelta a la corona es este, que es la confirmación de Fernando el Católico. En esta confirmación, Fernando el Católico lo que hace es decir, bueno, he visto el documento extendido por la princesa Leonor en 1472, etcétera, lo confirmamos. Fijaos la fecha, 14 de septiembre de 1512. El reino de Navarra había sido invadido por las tropas castellanas de Fernando el Católico a partir del 21 de julio de 1512. Es decir, no habían pasado ni 2 meses y los de Caparroso, cumpliendo una tradición centenaria, es decir, era muy frecuente que cuando el rey que había concedido el privilegio moría, se fuera a su sucesor y le dijeran, confírmame el privilegio, que es lo que hemos visto aquí. En este documento, lo que da una princesa
luego lo confirma su nuera y luego un nieto. Bueno, pues esto mismo se hace en 1512. Nuevo rey. Bueno, pues ante todo que nos confirme los privilegios que tenemos. Manda uno, manda otro, pero nosotros los de Caparroso vamos con el papel, con el pergamino y diga, ¿esto vale o no vale? Sí, vale. Es decir, como se había hecho con la anterior dinastía, se vuelve a hacer con la nueva. Y como veis, la mecánica es la misma. Es decir, se dobla el final del documento, se la aplica y ahí se ajusta el sello o el cordón de seda, que es rojo en este caso, porque la Cancillería aragonesa utilizaba otro color que no era el de Navarra, y de ahí pendería el sello de cera de Fernando el Católico. Bien, este otro documento de 1488 es un documento en el que uno de los arrendadores que cobraban los impuestos, los más importantes impuestos que se pagaban en Navarra, que eran los cuarteles y alcabalas, lo que hace es arrendar al Ayuntamiento de Caparroso, al Concejo de Caparroso, el cobro de ese impuesto. Es decir, las Cortes normalmente votaban el principal impuesto, que era el de cuarteles y alcabalas. No vamos a explicar, sería un complejo explicar qué eran esos impuestos, pero fundamentalmente los cuarteles se pagaba por lo que hoy llamaríamos el IBI, es decir, el impuesto sobre el patrimonio. Y la alcabala era el impuesto, lo que hoy llamaríamos, grosso modo, el IVA. Así, para entendernos. Pues bien, cuando las Cortes votaban ese impuesto, luego había que recaudarlo. Y claro, en aquellos tiempos el Estado no tenía los funcionarios que hoy en día tiene. ¿Y qué hacía? Arrendaba el cobro del impuesto. Es decir, supongamos que las Cortes han dicho, todo el reino va a pagar 20.000 florines. ¿Quién me recauda esto? Y venía un señor y decía, yo ofrezco 18.000. Otro decía, yo ofrezco 19.000. El que más ofrecía se lo llevaba. Entregaba en el instante los 19.000 o los 18.000 euros y él se encargaba de recaudarlo por todo el reino y ganaba los 2.000. Pues bien, el arrendador de todo el reino, de esos impuestos, le dice al Ayuntamiento, al Concejo de Caparroso, bueno, os arriendo el cobro de estos impuestos en la villa por 230 libras. El Ayuntamiento cobra, a mí me paga 230.000, es un subarriendo, es decir, la corona se lo ha arrendado a él, que evidentemente dice, aquí, bueno, pues a los de Caparroso, bien, así el alcalde de Caparroso, los regidores de Caparroso, ellos se enfrentarán con los vecinos. Yo aquí pasta contante y sonante y ya está. Es decir, como veis, los documentos que parecen unos documentos excepcionales, importantísimos, pues al final reflejan la vida y los problemas cotidianos que se vuelven a repetir generación tras generación. ¿Quién no presenta una declaración de la renta? ¿Quién no presenta una declaración de IVA? Pues aquí tenemos los problemas fiscales que había hace 450 años. Pues muy bien. Bien, como veis, los documentos en sí de Caparroso pues son realmente importantes, interesantes, porque nos permiten ver el pálpito de una villa, sobre todo entre 1355 y 1512. Y nos descubren sobre todo esa tensión que hubo entre la nobleza y la corona por recuperar o por poseer el señorío de Caparroso. Pero a la vez que eso, nos hablan del puente, de la historia sempiterna
de los derrumbes, de las crecidas de las avenidas del Aragón, de cómo se reconstruía el puente, de cómo se... Nos hablan también de lo que eran los préstamos entre personas particulares, nos hablan en definitiva de la recaudación de impuestos, es decir, nos hablan de la vida. Por lo tanto, yo creo que la población de Caparroso puede estar contenta de, a través de estas pequeñas rendijas, intuir lo que fue la vida de vuestros antepasados de hace 500, 600 años, en situaciones distintas, pero con problemas similares a los que hoy tenemos. Es la historia y es la vida.